Por favor, colóquese cómodo. Gracias por estar acá a pesar de las circunstancias que estamos enfrentando en nuestra ciudad, aún en nuestra nación, tanto caos y tantas cosas. Pues gracias por hacerse presente y venir a esta noche para escuchar la palabra del Señor. Yo quiero hablar en esta hora de un tema que he titulado Consagración y descanso en medio del caos. Consagración y descanso en medio del caos. ¿Cuántos creen que estamos viviendo un tiempo de caos? Amén. Estamos en un tiempo difícil en nuestra nación y usted ya mira las noticias y usted lo único que está viendo en las noticias son manifestaciones, ¿verdad? Son marchas, son arengas, una cantidad de cosas, pero eso es solo una muestra o solo un poquito de lo que realmente está aconteciendo. Porque el caos real es el corazón perverso del hombre. El caos real es la violencia que está en las personas y que se está mostrando en esta sociedad. Ese es el caos real que estamos viendo. El caos real es corazones vacíos sin el temor de Dios en medio de ellos. Eso es lo que estamos enfrentando nosotros. Y cada día nuestra sociedad se va degradando y cada día las circunstancias cada día se van poniendo más difíciles, más fuertes. Pero ¿cómo tener consagración? ¿Cómo vivir en un tiempo de estos consagrado? ¿Y cómo tener descanso en medio de ese caos? Yo quiero que en esta noche miremos algunas cosas en las Escrituras, porque hay un pasaje interesante donde el pueblo de Israel vivió en un tiempo de caos, en un tiempo de oscuridad. Pero en medio de ese tiempo Dios pidió de ellos una consagración, y cuando el pueblo se atrevió a consagrarse, cuando el pueblo obedeció la voz del Señor, Dios le trajo descanso y le trajo paz. ¿Cuántos creen que eso es posible hoy? Amén. Amén. No importa lo que estemos enfrentando, no importa lo que estemos viviendo usted y yo hoy, no importa lo que el mundo esté diciendo, no importa lo que estemos observando en los noticieros, en los medios de comunicación, no importa lo que esté saliendo cada día, las nuevas filosofías, los descubrimientos, no importa. Lo que importa es que el Señor tiene el control y Él es el Dios de nuestra vida. Y cuando nosotros estamos consagrados al Señor y cuando lo tenemos presente, entonces Dios trae paz a nuestra vida. Amén. Hay un texto que me gusta mucho y quiero que vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Usted va a encontrar una frase muy conocida, una frase que usted y yo pronunciamos mucho. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, dice la palabra: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer. ¿Qué significa? ¿Qué significa Ebenezer? Diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y es bien interesante eso y muy linda la palabra, y nosotros quizás pronunciamos mucho esta frase: es que Dios nos ha ayudado hasta acá, es que Dios nos ha sustentado hasta acá. Pero ¿cuál es el contexto de esta frase que el profeta Samuel está emitiendo? ¿Cuáles son las circunstancias que le llevan a él a decir esto y qué estaba pasando en medio del pueblo? Yo quiero que miremos por un momento el contexto histórico de esta frase o de esta porción de la escritura, y vamos a hacerlo rápidamente porque el contexto histórico, los textos nos mencionan a un pueblo constantemente en asedio, en persecución, y encima del pueblo de Israel, y estamos hablando de los filisteos. Constantemente se habían levantado para traer maldad, para poner tropiezo al pueblo de Israel. Estamos hablando de que hay una nación, de que había un pueblo que siempre quiso hacerle las cosas difíciles al pueblo del Señor. Usted enfrenta dificultades hoy, usted enfrenta contienda hoy, usted enfrenta tribulación hoy, ¿sí o no? Bien. Hay cosas que usted y yo tenemos que vivir constantemente, pero yo quiero que usted recuerde, que usted tenga presente que aún en medio de este tiempo, y cada día usted y yo vemos que los tiempos son más difíciles, pero cada día usted y yo tenemos que tener presente que Dios está allí para ayudarnos y para defendernos. Y en el capítulo 4 usted se va a encontrar con que el arca es secuestrada por los filisteos.
En el primer libro de Samuel, usted quizás puede leer todo el libro, pero se va a encontrar que en el capítulo 4 el arca es capturada, el arca es secuestrada, y podemos ver cómo los filisteos se levantan en ese momento, toman el arca. ¿Y qué representaba el arca para el pueblo de Israel? La presencia de Dios, ¿cierto? Era la presencia de Dios, y al ellos no tener el arca en medio de ellos, es como si estuviesen de una u otra manera descubiertos, como si estuviesen expuestos, ¿cierto?, a las circunstancias que les rodeaban. Es como estar indefensos. Cuando Dios no está en nuestra vida, usted y yo somos indefensos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por eso usted y yo no podemos apartarnos del Señor. Amén. Por eso usted y yo tenemos que estar siempre con Dios, siempre tener presente al Señor. No podemos estar lejos del Señor. Y ese era el contexto en el que el pueblo se encontraba en ese momento. El arca del Señor es quitada y el pueblo de Israel entonces está indefenso. No estaba Dios con ellos. Esa arca representaba su presencia. En el capítulo 5 usted va a encontrarse algo más. En el capítulo 5 podemos encontrar cómo el arca pasa mucho tiempo en la tierra de los filisteos. Y esto para los israelitas era algo terrible. No solo que se la hubiesen quitado, sino que tardó mucho tiempo, que pasó mucho tiempo sin esa presencia de Dios. Yo no sé si usted ha entrado en un tiempo de frialdad espiritual. ¿Cuántos aquí han pasado un tiempo de frialdad espiritual? Levante la mano, no le dé pena. Todos hemos pasado por un tiempo de frialdad espiritual, ¿verdad? Y en ese momento, cuando usted y yo tenemos un tiempo de frialdad espiritual, donde quizás por las circunstancias tuvimos un alejamiento del Señor, o no tenemos ese contacto del Señor, ¿cómo vivimos nosotros? Yo quiero que usted me diga cómo se siente. ¿Cómo se siente? Mal. No hay tranquilidad, ¿verdad? No hay paz. No hay descanso. Antes las cosas empeoran, ¿cierto? Eso estaba enfrentando el pueblo de Israel. Note que el arca era la presencia de Dios, y que la presencia de Dios estuviera con ellos trae tranquilidad, trae seguridad, trae paz, trae descanso. Están protegidos. Pero si Dios no está allí, entonces no hay paz. Y eso es lo que estaban enfrentando. Una de las cosas que fue más difícil para el pueblo de Israel cuando los llevaron a cautiverio no fue tanto haberlos llevado lejos de su tierra. Claro que eso fue difícil para ellos, pero no fue tanto el habérselos llevado para otra nación, sino que ellos no tenían el acceso ni a la palabra de Dios ni a la presencia del Señor. Y eso fue lo que más mortificó al pueblo de Israel. Qué duro es estar lejos del Señor. David lo experimentó una vez. David, cuando cometió el pecado con la mujer de Urías, ese pecado ocasionó entre David y Dios un distanciamiento. Y esto fue lo que más marcó la vida de David, de haberse alejado del Señor. Ese abismo que se creó entre David y Dios por ese pecado. El hombre que está lejos de Dios, hay un vacío, no hay paz, no hay tranquilidad, no hay sosiego. Entonces el pueblo estaba enfrentando esto. Note que hay un caos en medio de eso. Hay un caos, hay algo que es difícil, hay algo que no saben cómo manejar. Ahora, si miramos el capítulo 6, vamos a encontrar que el arca de Jehová ahora es de vuelta. Por 7 meses el arca estuvo fuera de Israel, pero su devolución ahora trae una esperanza a su pueblo. Ya en el capítulo 6 encontramos cómo el arca es de vuelta. Y es de vuelta, ¿por qué? Porque los filisteos comenzaron a enfrentar una cantidad de problemas con el arca. Dios comenzó a traer un juicio sobre este pueblo. Dios comenzó a traer calamidades, enfermedades en medio de ellos. ¿Y qué tuvieron que hacer? No, devuelvan el arca para el pueblo, váyase y llévesela a Israel. Y comienza entonces esa devolución, y el pueblo otra vez tiene ánimo, tiene paz. Yo quiero que usted entienda eso. Esa presencia de Dios es necesaria. Y en medio del tiempo que usted y yo hoy estamos enfrentando, no importa si es una condición social como la que tenemos hoy,
hoy, donde hay tantas protestas, donde no hay una certeza de lo que va a pasar, donde hay incertidumbre social, porque no sabemos qué va a pasar en nuestra nación, estamos a esto de que se desate cosas como lo que pasó en Ecuador, como lo que ha pasado en Bolivia, y hay que estar orando y clamando al Señor. Pero en medio de ese momento, en medio de esas circunstancias, lo único que trae paz a nuestro corazón y fortaleza y tranquilidad es la presencia de Dios. Y en medio de lo que usted esté viviendo como persona, en su hogar, como individuo, un problema, una enfermedad, una escasez, una crisis económica, lo único que le va a hacer estar seguro, en paz, tranquilo y confiado es la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué pasa cuando vienen esa clase de circunstancias a la vida de una persona? La mayoría de personas se apartan del Señor. La mayoría de personas se retraen y comienzan a mirar más el problema que a Dios. Y ponen más su mirada en las circunstancias que en Dios. Note que es bien interesante lo que las escrituras nos están demarcando. Y cuando el arca es entregada, vuelve como la paz y la tranquilidad en medio de ellos. Qué necesaria es la presencia de Dios en nuestra vida. No importa lo que usted esté enfrentando, no importa lo que usted esté viviendo, usted no se puede soltar del Señor. Y usted no puede dejar de orar y de buscar la presencia de Dios. Pastor, es que usted lo dice muy fácil allá parado, pero no sabe lo que yo estoy viviendo. Yo quizás también he enfrentado cosas difíciles. Y también he pasado por circunstancias adversas. Y por eso le estoy diciendo, qué difícil es dejar al Señor. Qué duro y qué amargo es dejar al Señor. No podemos dejarlo. Entonces esa presencia es necesaria. Esa presencia trae paz y trae descanso. Ahora quiero que miremos algo, porque en medio de ese contexto del versículo 12 del capítulo 7, Dios hace unas demandas interesantes al pueblo de Israel. Capítulo 7, versículo 3. Quiero que miremos eso. Capítulo 7, versículo 3 dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Yo quiero que usted entienda algo en esta noche, algo más. El pueblo de Israel estaba idolatrando, aun cuando Dios estaba en medio de ellos y su presencia. El pueblo de Israel estaba idolatrando y no estaba rindiendo su corazón solamente a Dios, sino que su pensamiento y su corazón se estaba inclinando a dioses paganos. Y quizás por esa causa también Dios permite que ellos se enfrenten a estas circunstancias difíciles. Pero es bien interesante cómo Dios hace una demanda al pueblo a través del profeta, a través de Samuel. Dios les dice que quitaran todos los ídolos, y de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Quitad los dioses ajenos. Note algo, estaba el arca ya una vez más. Le habían devuelto al pueblo de Israel, pero su corazón no estaba con Dios. Su corazón estaba lejos del Señor. Y es lo que yo quiero que en esta noche entendamos. Porque la paz no viene solamente por venir a un culto. Porque la tranquilidad no viene solamente por estar en un grupo de oración o en un grupo familiar. La paz, la tranquilidad, el descanso, la seguridad está cuando realmente mi corazón le pertenece a Dios totalmente y yo le sirvo a Él totalmente. Y acá Dios está haciendo una demanda al pueblo. Y usted puede mirar en el capítulo 2 del libro de Jueces. Quiero que vaya conmigo allá a Jueces. Jueces capítulo 2, versículos 16 en adelante. Jueces capítulo 2, versículo 16 en adelante dice: y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban,
Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Note que el pueblo continuaba idolatrando. El pueblo no tenía a Dios presente. El pueblo no tenía a Dios constantemente en su corazón. El pueblo vivía ahí, cierto, estaba el arca, estaba la presencia, pero realmente no había una entrega total a Dios. No había una consagración total a Dios. No había una conciencia completa de lo que significaba el Señor para ellos. Israel no lo tenía presente. Y en medio de los tiempos difíciles que ellos estaban enfrentando, quizá las cosas se ponían aún más difíciles porque el pueblo no tenía un corazón para el Señor. En medio de lo que nosotros estamos enfrentando, acá no se necesitan que hagamos manifestaciones, cacerolazos, que velatones, que una cantidad de cosas. Lo que se requiere realmente son hombres y mujeres rendidos al Señor y permitiendo que Dios tome el control de su vida. Lo que se requiere ahora es una iglesia consagrada a Dios, clamando por este tiempo. No es solamente cosas externas. Es que Dios no pide cosas externas, Dios pide cosas internas. Y el pueblo de Israel no lo estaba evidenciando. No puede haber tranquilidad si no hay una consagración total a Dios. Yo quiero que usted entienda eso. No puedes tener una paz real si no hay una consagración total a Dios. Y cuando yo le digo que no puede haber una paz, no es que no hayan problemas. Es que los problemas no van a terminar, ¿sí o sí? ¿O usted cree que los problemas se van a terminar? ¿Sabe cuándo terminan los problemas? ¿Sabe cuándo? Cuando usted y yo estemos en la presencia del Señor. Ahí sí no hay problema. La Biblia dice que ya no habrá más llanto, ni dolor, ¿cierto? Ni tristeza, ni angustia. Ahí no hay problema. Pero mientras estemos en este mundo hay dificultades, hay problemas y hay circunstancias adversas. Pero la condición que me mueve o que está alrededor de mí no puede condicionar la paz que yo tengo con Dios. Esa paz es condicionada con mi relación con Dios. Y aunque el mundo se estremezca, dijo el salmista en el Salmo 46, aunque la tierra sea removida, aunque los montes se traspasen al corazón del mar, yo no temeré, porque Jehová es mi Señor, porque Él es el Dios de mi corazón. Él es mi refugio y Él es mi fortaleza. Entonces no hay paz, no hay seguridad, no hay tranquilidad, no hay descanso si no hay una consagración a Dios. Y el pueblo estaba enfrentando eso. ¿Qué quiere Dios de nosotros hoy en medio de un tiempo de caos? Consagración total. Eso está pidiendo el Señor. Pastor, lo que estamos enfrentando es muy difícil. Y yo le digo una cosa: no hemos visto nada para lo que va a pasar. Usted y yo no hemos visto nada.
Vienen cosas peores. Ahorita estaba escuchando algo, yo no sé, quizás algunos de ustedes ya escucharon por ahí lo que está circulando en las redes sociales acerca de las cristotecas. ¿Has escuchado eso? Ya hay cristotecas. ¿Qué es eso? Una discoteca donde ponen música de esa tecno y música de esa electrónica y locura, donde los muchachos están yendo a las cristotecas porque aquí supuestamente no toman alcohol, no consumen drogas, pero todo es un juego de luces, todo es un show, bailan, se tiran uno encima del otro, y eso es lo que hoy se está moviendo. Y vamos a empezar a ver una cantidad de cosas externas, prácticas que no transforman realmente el corazón, y vamos a ver cosas peores. ¿Y sabe quién está promoviendo eso? Las mismas iglesias cristianas. En estos días me conocí de una iglesia cristiana, tengo que decir entre comillas porque lo que hace para mí no es nada de cristianismo. El mismo pastor promoviendo para que los niños se disfrazaran y fueran a la iglesia disfrazados. ¿Puede ser una iglesia cristiana? ¿Usted cree eso? No tiene nada de cristiano, no tiene nada de principios bíblicos, pero eso estamos viendo hoy en día. Y el nombre es iglesia cristiana allá afuera, y mucha gente lo ve como una iglesia cristiana, pero es muy llamativo, pero eso es un engaño del demonio. Y cosas parecidas vamos a empezar a ver. Pero lo que realmente Dios quiere es vidas consagradas. Note lo que el Señor demanda de ellos. Note que el Señor le pide a ellos algo interesante. Dice: si de todo vuestro corazón, versículo 3 del capítulo 7, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Note que el Señor no le está diciendo: vuélvase a Jehová un poquito, o vuélvase a Jehová los domingos, y en todo el resto de semana haga lo que usted quiera, porque así actúan muchos. Muchos hacen eso. El domingo van a la iglesia y están consagrados, y el resto de semana se desconsagran. ¿Y qué están haciendo? Practicando una cantidad de cosas. El Señor no está diciendo: vuélvase un poquito. Él dice: si se vuelven de todo vuestro corazón. ¿Sabe qué significa la palabra todo? Completamente, no fraccionado, no por pedacitos. El Señor está pidiendo total consagración a Él. ¿Quién estaba asediándolos? Los filisteos. ¿Quién quería destruirlos? Los filisteos. ¿Quién quería quitarles los cultivos y el ganado y los tesoros? Los filisteos. ¿Qué le está diciendo el Señor? Conságrese totalmente, y va a ver la mano de Dios sobre su vida. ¿Quién quiere dañarte? Los filisteos, ¿cierto? Y las filisteas. Satanás. Pero utiliza una cantidad de cosas para dañar tu vida. ¿Quieres estar en paz en medio del caos? ¿Quieres tener descanso en medio del caos? Entonces tenga un corazón completo para el Señor. Nuestro cristianismo, el cristianismo de hoy en día, es un cristianismo liviano, porque hoy la gente no quiere consagrarse al Señor, porque hoy estamos viviendo a medias para Dios. Y esa es la realidad, mis hermanos. Y cada día es más común ver personas que llegan a la iglesia, pero quieren seguir las prácticas del mundo. Y yo quiero decirle algo: que al Señor nos entregamos totalmente o no. Porque Él dice: o somos fríos o somos calientes, pero los tibios los vomitará el Señor. Pero de la determinación nuestra, de esa determinación, entonces vienen muchos resultados. Ahora Él dice: volveos a Jehová de todo vuestro corazón. Ya hablamos que es completo, ¿cierto? Volverse a Jehová. Es interesante lo que el texto está diciendo. O sea, que ellos se habían ido de Jehová, ¿cierto? Volveos a Jehová. Se habían ido del Señor, se habían apartado del Señor. ¿Cuántas veces nosotros nos apartamos del Señor? Y nos podemos apartar muy fácilmente del Señor cuando nosotros dudamos,
Cuando nos enojamos, cuando pecamos de muchas maneras, nos apartamos del Señor. Cuando le damos cabida a nuestro corazón al resentimiento, a la amargura, al odio, al rencor, al enojo, usted y yo nos apartamos y permitimos que el enemigo dañe nuestro corazón, que el enemigo mine nuestra vida y nos aleje de Dios. Volveos a Jehová. Hoy el pueblo de Dios necesita volverse al Señor. ¿Sabe qué es volverse al Señor? Es levantar nuestro rostro y mirarlo a Él. Eso es volverse al Señor. Es levantar nuestro rostro y solamente contemplarlo a Él. Porque nuestro rostro a veces se aparta para las cosas que no aprovechan. ¿Qué quiere Dios hoy con nosotros? Dios no quiere tantos shows, Dios no quiere hermano, Dios no quiere tantas cosas externas ni tantas obras. Dios no quiere cristianos que se estén enfocando en las obras. Dios quiere personas, hombres y mujeres que lo estén viviendo a Él. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es la manera en como usted y yo vamos a ser guardados y vamos a estar en paz, descansando. Note que el Señor les dice: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. ¿Cuál es la demanda? Quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de ¿quién? Lo va a librar de la mano de los filisteos, lo va a librar de aquellos que quieren asediarte, te va a librar de todo lo que quiere dañar tu vida. ¿Cuándo? Cuando tu corazón esté realmente puesto en Él, cuando tu mirada esté puesta en Él, cuando tu corazón esté realmente enfocado en el Señor. Es la única manera. Es la única manera en que usted y yo podemos estar descansando. ¿Cuántos quieren descansar hoy? Tranquilidad. Entonces venga, un corazón, una vida consagrada totalmente al Señor. Y Él lo va a hacer. Él no miente, Él lo va a hacer. Ahora quiero que miremos algo más, porque hay una intervención divina en medio de todo esto. Yo quiero que leamos por un momento el versículo 4 en adelante y mire lo que dice. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Note lo que pasó. ¿Qué hicieron? Hubo una determinación en ellos y obedecieron a Dios. Ellos quitaron los Baales, quitaron a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. ¿Sabe qué aconteció acá? Hubo una consagración, realmente, literalmente. Cuando ellos escuchan la voz de Dios, ellos obedecen al Señor, quitan los ídolos y ellos se consagran a Dios. Hay una decisión en sus corazones. Dios no te va a obligar. Y Dios a quien nadie obliga, o a quien lo ha obligado Dios a venir a este lugar. No, usted, ¿por qué ha venido? Porque entiende que hay una necesidad de Dios, ¿cierto? Porque sabe que usted necesita al Señor. Porque no es que me trajeron obligado. No, a usted no lo trajeron obligado. A usted no lo amarraron para traerlo. Usted está acá porque Dios inquietó su corazón, porque Dios tocó su corazón. Y usted está acá porque el Señor realmente lo trajo con un propósito. Usted vino libremente. Pero note que este pueblo, cuando tomó la determinación, entonces dice, se consagraron a través de quitar los ídolos, de ofrecer ese sacrificio al Señor. Mire lo que dice el versículo 7. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. ¿Sabe qué significa esto? Que cuando usted y yo determinamos consagrarnos al Señor, Satanás se va a enojar cada día más. Ay, pastor, entonces no, porque es que si Satanás se enoja, va a ser la cosa más difícil. Usted verá, o sigue como está, o realmente enfrenta al enemigo, ¿cierto? Pero Satanás no va a dejar que usted esté tranquilo, tranquila. Satanás va a ponerle a usted tropiezo. ¿Qué pasó? Los filisteos se enojaron.
Versículo 8, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y Jehová, ¿qué hizo Jehová? Le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. ¿Sabe qué pasa cuando usted se atreve a creerle a Dios? Cuando usted se consagra al Señor, cuando usted determina vivir a vivir para Dios en medio del caos, Dios extiende su mano y te ayuda. Dios no te va a dejar avergonzado. Por eso le dije, una consagración y un descanso en medio del caos. No, es que lo que estoy enfrentando es tan difícil. ¿Yo para qué voy a la iglesia? Yo no voy a volver a esa iglesia cristiana, porque es que desde que yo empecé a ir a la iglesia cristiana, las cosas empeoraron. Hermano, lo peor que puedes hacer es volverte atrás, porque los filisteos se levantaron contra Israel cuando Israel comenzó a consagrarse a Dios. Ahí se levantaron. Pero cuando Israel permaneció, cuando Israel le dijo al profeta: clama por nosotros, no ceses de orar. Es decir, venga, estemos en la presencia de Dios. Al menos usted, Samuel, que está tan cercano, venga, llévenos a esa presencia de Dios, clamemos a Dios. Mientras estuvieron aferrados a Dios, ¿qué pasó? Dios extendió su mano. Y me fascina como dice la palabra: y tronó Jehová. Es decir, Dios se manifestó, Dios se pronunció, abrió su boca, tronó el Señor, movió sus manos y ayudó al pueblo que se consagró. En medio de este tiempo tenemos que estar consagrados al Señor. Hermanos, vienen cosas más difíciles y vamos a enfrentar cosas duras. Usted ha estado en los últimos días acá en la iglesia, en los cultos, ¿verdad que sí? Usted estuvo hace 15 días cuando el Señor se manifestó de una manera gloriosa en este lugar. Pero el Señor dijo que vendrían tiempos difíciles. Vienen tiempos duros, pero eso no nos puede apartar del Señor. Antes nos tiene que llevar a consagrarnos y aferrarnos más del Señor, porque cuando usted y yo lo hagamos, el Señor va a extender su mano y nos va a bendecir. Entonces dijeron los hijos de Israel, versículo 8, a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Versículo 11. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Note esto tan interesante. O sea, esa consagración, eso tener presente al Señor, les lleva a prevalecer, a permanecer. Y ellos entienden, dicen: hasta aquí Dios nos ayudó. Pero continúe conmigo. Versículo 13. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos, ¿qué? Note qué interesante, cuando hay una consagración, cuando hay una cercanía al Señor, cuando hay un apego a Dios, cuando hay un corazón confiado al Señor, en medio del caos,
Dios extiende tu mano, quita a los enemigos, trae paz al pueblo de Israel, pero también ¿sabe qué le da? Lo que el enemigo le había robado. ¿Sabe que Dios tiene todo el poder para devolverte lo que Satanás te robó? Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus finanzas, tu salud. Pero ¿sabe qué quiere Dios? Una consagración, un corazón totalmente entregado a Él. Lo que pasa es que queremos todo facilito, ¿cierto? Y a veces somos tan conchudos y le pedimos a Dios todo y no le damos nada. No, Dios quiere una consagración total. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Crón hasta Gat. E Israel libró su territorio de la mano de los filisteos. Y mira lo que pasó. Y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Note lo que hace Dios cuando el pueblo se atreve a consagrarse, a aferrarse a Él y a confiar en Él. En medio del caos, en medio de la dificultad más tremenda, Dios te hace descansar. Hoy no necesitamos sino consagrarnos y dedicarnos a Dios. Usted quiere descansar y quiere tener paz, haga eso, no más. ¿Cuántos quieren paz y quieren descanso en esta hora? Yo quiero que usted se coloque de pie. Vamos a orar al Señor. Y vienen tiempos más difíciles, mis hermanos, pero no piense en lo que va a venir, piense en lo que está viviendo hoy. Piense en lo que está enfrentando usted hoy, como padre, como esposo, como hijo. Piense en aquellas cosas difíciles que has estado enfrentando. El Señor quiere obrar en tu vida. Dios quiere traer descanso en medio del caos. Y la única manera es consagrándonos, es decir, aferrándonos a Él y entregándonos totalmente. Dios quiere tu corazón completo para Él. Dios no te quiere a medias. Dios te quiere completo y completa. Si usted está decidido a hacerlo, yo quiero decirle que en esta noche, si usted está decidido a hacerlo, Dios va a obrar una cosa tremenda en su vida. Dios va a cambiar las circunstancias de su casa. Lo hizo con un pueblo. Y usted puede mirar cuánto tiempo en la historia, cuánto tiempo asediaron los filisteos a Israel. Pero cuando ellos se consagraron, dice que Dios trajo paz, trajo tranquilidad por todas partes. Que sea nuestro corazón en esta noche determinando vivir para Dios. Y no importa lo que estemos enfrentando, y no importa lo que estemos usted y yo viendo hoy, lo que importa es que hay un Dios que está presente y que demanda de nosotros una entrega total. ¿Sabe de quién depende que las cosas cambien? ¿De quién depende que las cosas cambien? Obviamente de Dios, ¿cierto? Porque Él es el poderoso. Pero tu corazón y tu determinación hoy para buscarlo mueve la mano de Dios a tu favor. Señor, muchas gracias. Gracias porque usted en esta noche habla al corazón de su pueblo. Gracias porque hoy, Señor, su palabra está vigente, Dios. Gracias porque en esta noche, Señor, podemos mirar las Escrituras y saber que hay un Dios que trasciende los tiempos y un Dios que trasciende las edades, Señor. Porque hoy podemos observar a un Dios que es poderoso en gran manera y que tiene toda autoridad, Señor, para cambiar las circunstancias. Gracias, Señor.
Porque en medio de los tiempos de crisis y en medio de los tiempos más difíciles, Señor, tu gloria se derramó sobre tu pueblo cuando tu pueblo te buscó de todo su corazón. Cuando tu pueblo, Señor, puso su mirada en ti totalmente. Cuando tu pueblo se consagró, Señor, es decir, tu pueblo dejó aquellas cosas que estorbaban, aquellas cosas que contaminaban, Señor, y puso su mirada en ti. Gracias, Dios, porque cuando tu pueblo lo hizo, tú respondiste, Señor. Tú actuaste, Señor, en favor de ellos. Padre, en este tiempo, en medio del caos que estamos viviendo y en medio de las circunstancias, Señor, a nivel social o en lo personal, Dios de la gloria, nosotros en esta noche queremos entregarnos a ti, Señor, y consagrarnos totalmente a ti, Padre. Perdónanos por nuestros pecados. Perdónanos por nuestra maldad. Vamos, mi hermano, dígale: perdóname, Señor, por apartarme. Perdóname por dejarte, Señor. Perdóname, Dios del cielo, por los momentos en que he puesto la mirada en otras cosas. Perdóname, Señor, porque yo he puesto la confianza en cosas que no aprovechan. Perdóname, Señor, porque en los momentos difíciles y en los momentos de las circunstancias adversas yo me he alejado, Señor, y el caos me ha ganado. Y, Señor, la duda y la incertidumbre, Señor, se han apoderado de mi corazón y el desaliento ha llegado a mi vida. Padre, y he dejado de mirarte y he mirado más las circunstancias que mirarte a ti. Hoy, Señor, ponemos nuestra mirada en ti. Y en medio de lo que estamos enfrentando, Señor, y en medio de aquello que nos rodea, Padre, sea en nuestro hogar, sea en el trabajo, sea en la salud, Señor, hoy somos tuyos, Dios. Hoy nos entregamos a ti, Señor. Hoy nos consagramos a ti. Perdónanos por olvidarte, Dios de la gloria. Vamos, dígale: Señor, perdóname. Porque a veces puede más